Buenas tardes, soy Génesis Medina, estudiante de Derecho del segundo trimestre y vengo a exponerles sobre las obligaciones. La obligación, obligación del latín proposición of y verbo ligare, amarrar, atar o sujetar. Las obligaciones nacieron en tiempos arcaicos dentro del terreno de los delitos. Originalmente la comisión de un delito hacía surgir a favor de la víctima o de su familia un derecho de venganza, el cual mediante una composición puede transformarse en el derecho de la víctima o de su familia, a exigir cierta prestación del culpable o de su familia. Se puede decir que también es un lazo de derechos que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. El jurisconsulto Paulo, lo esencial de la obligación no consiente en que se haga nuestra una cosa corporal o una servidumbre, sino en constreñir a otro a darnos a hacer o responder algo. La ejecución de las obligaciones deben ser cumplidas ejecutando fiel e integradamente la prestación debida en el lugar y en el tiempo estipulado. Ni el acreedor puede pretender un objeto distinto al contenido en la prestación, ni el deudor puede pretender liberarse entregando o haciendo algo diferente, ni tampoco darle un pago parcial al acreedor. El tiempo y lugar de las obligaciones. El principio general que rige a la ejecución de las obligaciones es que este tiene que cumplirse en el lugar y en el tiempo estipulado. Cuando hay un lugar estipulado, es allí donde debe cumplirse la prestación debida. Si no se hubiera estipulado un lugar para el cumplimiento de la obligación, esta debe hacerse en el lugar donde se encontrase la cosa, el tiempo de ejecución, el se tratase de una obligación pura y simple. Las causas imputables de las obligaciones. La mora es el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la obligación o del acreedor en recibir el pago. La mora del deudor se produce cuando se verifica las siguientes condiciones: retardo en el cumplimiento de las obligaciones válidas exigibles. El retardo debe ser doloso o culpable por parte del deudor. En ciertos casos es necesario una comunicación expresa al deudor o interpellatio. Cuando es necesaria la interpellatio, se habla de una mora extra personal. No es necesaria la interpelación cuando la obligación es a términos. Los efectos agravan la situación del deudor. Los intereses se llaman moratorios para distinguir de los deudores convencionales. La cesa de la mora, cuando el deudor cumple la prestación debida aún cuando el acreedor no la acepte, lo cual al principio constituía la mora del acreedor. La mora del acreedor se produce cuando el acreedor no acepta la prestación que le ofrece cumplir el deudor en tiempo y forma. Para que se configure la mora del acreedor es necesario que el deudor ofrezca cumplir las obligaciones en tiempo y forma correcta. Sus efectos son: el deudor se liberaba de los riesgos de las cosas respondiendo solamente en caso de dolo. El deudor podía pedir reembolso de los gastos devengando por la conservación de la cosa. El deudor podía consignar el dinero o la cosa en un lugar público, por ejemplo, un templo. Con la mora del acreedor cesan los intereses que debe el deudor, es decir, los intereses moratorios. Luego de la consignación cesan también los intereses convencionales. Por una parte, se puede decir que las obligaciones se crearon en tiempos de delitos, como se dijo antes, pero sin embargo en Venezuela y me imagino que en todos los países sigue siendo obligación de leyes, sigue siendo deudor, siguen ejecutándose las obligaciones, siguen las moras del deudor, siguen sus efectos, sigue igual siempre y cuando por la necesidad que nos pasamos en nuestros países se van creando leyes que sean acorde al tiempo estipulado a los contratos que se realizan. El incumplimiento de las obligaciones. En los incumplimientos de las obligaciones había que determinar si este provenía la causa que se imputaba el deudor, todo dolo o culpa, o si era el resultado de acontecimientos ajenos del deudor, por lo tanto ninguna responsabilidad acarreada la fortuna y la fuerza mayor. Los casos fortuitos son acontecimientos no previstos por el deudor ulpiano. Ninguna humana inteligencia los puede prever. La fuerza mayor es aquel hecho que ninguno a medida de prevención se pudo ser evitado. El deudor no respondía
por el caso fortuito quedaba liberado sin la ejecución de la obligación. Las obligaciones genéricas no admitían liberación por parte de la fórmula, por parte de la fortuita de las cosas. En caso de imposibilidad de cumplimiento, se encuentra el caso fortuito o fuerza mayor liberando al deudor y la mora del deudor que no liberaba. El dolo o culpa del deudor no liberada. Sus condiciones eran: deben ser ejecutados por una persona con discerminación. No pueden atribuirles dolo a furiosos, infames, imputados infantes. El dolo no se presume. La culpa es cuando ésta se debe a una negligencia o imprudencia imputable al deudor. Dos clases de culpa, está la culpa grave y la culpa leve. La culpa grave es cuando la culpa lata, se le decía, y la culpa leve es la culpa levis. Las garantías de las obligaciones hacen referencias a los medios que pueden emplear para reforzar o asegurar su cumplimiento de las clases reales o personales. Muchas gracias.